Hoy en nuestro análisis queremos hacer una reflexión más reposada, porque yo creo que la situación así lo aconseja. Hay muchas cuestiones en el entorno internacional que merece la pena contar. Nuestro analista de cabecera, Raúl González, es quien nos acompaña en el día de hoy. Raúl, ¿cómo estás? Hola, un placer. Bueno, comentábamos antes, incluso antes de entrar en antena, que nada de lo que ocurre en el mundo en términos económicos nos es ajeno ya, ¿no? No, ya nada es ajeno, es decir, ya no solo estamos hablando del capital, sino que cualquier decisión de una gran empresa, cualquier decisión de un gobierno nos acaba afectando en el bolsillo de cualquiera de nosotros. Por lo tanto, aquellas cuestiones que decíamos que eran atribuibles únicas exclusivamente a determinadas economías, puede tener una variable regional, pero sí puede tener un componente global que cada vez es mayor, ¿no? Sí, cada vez es mayor. Hubo un momento donde nosotros hemos hecho una apuesta por la globalización, nosotros hicimos una relación internacional donde mucha parte del valor añadido de nuestras empresas empieza o se levanta o se desarrolla fuera de nuestro país, incluso fuera de nuestro continente. Entonces, en ese contexto donde la cadena de valor, la cadena de producción ya depende de 2, 3, 4 continentes, automáticamente se ha perdido completamente esa relación regional. Llevábamos algo más de un año muy preocupados por la pandemia sanitaria. Evidentemente estaba más que justificada esa preocupación. Las vacunas han hecho su trabajo y, bueno, la verdad es que estamos viendo desde el punto de vista sanitario el final del túnel. Pero ahora vienen una serie de acontecimientos económicos que nos vuelven a preocupar. ¿Cuáles son esos elementos que, bajo tu punto de vista, son especialmente preocupantes? Yo creo que los preocupantes son tres precios, es decir, cómo están las energías, que es lo que mueve toda nuestra economía, es decir, lo que permite tanto mover a la industria como movernos nosotros en el día a día. El gas, por ejemplo, ha subido un 127% en lo que va de año, el petróleo se acerca a 100 euros, a 100 dólares, mejor dicho, el bidón. Nos estamos encontrando incluso con que el carbón, que era un gran olvidado de Europa, ya cotiza a 180 euros la tonelada. Es decir, tenemos un problema de precios de materia prima en la energía, pero no es el único. Nos estamos encontrando con que comprar aluminio, con que comprar materias primas para la construcción, para comprar cualquier tipo de elemento de materia prima como puede ser madera, se ha multiplicado por 2, por 3 o incluso mucho más los precios. Tenemos un problema ahora mismo de materias primas por valor de precio. ¿Por qué se produce todo eso? A ver, veníamos atendiendo más o menos con mayor o menor fortuna a las oscilaciones de los precios del petróleo, le echábamos la culpa pues, a la OPEP, le echábamos la culpa a las maniobras de especulación con los precios, que si produzco más, que si produzco menos, que si por lo tanto los precios oscilan. Eso más o menos lo teníamos controlado. Sí. Pero ya no tenemos nada más. No, lo que está ocurriendo es la máxima, lo que te enseñan en primero de economía, es decir, mayor demanda, mayor precio. Ya. Es decir, nosotros después de la pandemia, y así lo decían todos los organismos, estamos creciendo a niveles de un 5, un 6%, que eran no vistos, es decir, lo que no nos gastamos en el 2020, nos lo estamos gastando en el 2021, más lo que no teníamos, que es en forma de ahorros o forma de créditos. Si a eso le sumamos que los bancos centrales han puesto todo el dinero que hemos querido para invertir, pues el resultado es que tenemos una demanda muy elevada. Como todo el mundo me pide, yo sí soy una empresa de fabricación o de elaboración de petróleo y resulta que lo puedo vender 20, 30, 40 dólares más caro porque me lo están comprando, pues evidentemente lo hago como cualquiera de nosotros haría una decisión económica. Sin embargo, el incremento es tan brutal que incluso llega a duplicar los precios de hoy en relación a los que podía haber hace tan solo a lo mejor una semana. Estoy pensando, yo qué sé, en el aluminio, estoy pensando en el hierro, estoy pensando incluso en la madera y algunas otras materias primas. ¿Por qué se produce ese crecimiento tan exponencial? ¿Qué pasa en ese corto espacio de tiempo? Está ocurriendo dos cosas, como te decía, por un lado la demanda, sí. Por otro lado se ha incrementado la logística. Sí, pero bueno, la demanda a lo mejor no justifica un incremento del 50%. No, lo justifica la decisión de un empresario. Es decir, si yo soy un país o una empresa que puedo vender la materia prima más cara porque tengo demanda, lo voy a hacer. Es decir, si yo puedo vender algo a 50 porque alguien me lo paga cuando lo podía vender a 30, pues lo estoy vendiendo a 50. Eso es lo que está ocurriendo, es decir, se está desmadrando los precios por un lado, porque es verdad
que para fabricar más aluminio necesito más electricidad, más combustible, más materia prima y todo me sale mucho más caro, si eso le tenemos que sumar que también hay la posibilidad de venderlo más caro porque se está pagando ese precio. Entonces, mientras sigamos pagando precios elevados, seguiremos teniendo, digamos que productos elevados. Es decir, al final pues en economía hay una máxima que llega un momento donde el precio de la demanda es tan alto que baja la demanda y baja el precio. Y eso es un poco la regla que debería ocurrir en los próximos meses. Raúl, ¿y este escenario cuánto tiempo crees que va a durar y cómo se va a sustanciar? Me temo que va a durar por lo menos, ahora viene la Navidad, que es un periodo muy consumista, con lo cual vamos a seguir comprando y nos vamos a encontrar definitivamente con algo tan inesperado para muchos de nosotros, que es estanterías vacías. Es decir, vamos a seguir demandando tanto y tenemos que atender la demanda que teníamos los meses anteriores, que posiblemente la logística de grandes países como pueden ser China o Estados Unidos no va a ser suficiente para alimentar, por ejemplo, pues el consumo de Europa, o el consumo de juguetes o el consumo de otros productos que no se hagan a nivel local. Eso por un lado. Y por otro lado, el mercado de futuros, ¿no?, que es cuando la gente compra a precios a 6 meses, un año, sigue diciendo que los productos de las materias primas van a seguir subiendo y que las materias primas ordinarias, tanto de fabricación, de construcción, se siguen manteniendo elevadas. Con lo cual creo que los próximos 6 meses al menos vamos a seguir teniendo un problema de pagar posiblemente sobreprecios sobre productos que antes consumíamos con un 20, un 30, como bien decías, hasta un 50% menos. Cuando tú hablas, o cuando tú escuchas, mejor dicho, el término pobreza energética, es decir, vamos a trasladar todas esas reflexiones que estás haciendo a la economía doméstica, a pagar la factura de la luz, ya no digamos las empresas, que también, a pagar la factura de la luz, a pagar la factura pues, del gas, pagar la factura de la calefacción, en definitiva, por ejemplo, ahora que está el invierno llamando a nuestras puertas. ¿Tú crees que eso puede tener una grave situación en el ámbito doméstico que nos puede llevar a paralelismos con otro tipo de crisis? Estoy pensando, por ejemplo, con la del 2007-2008. No creo que lleguemos al nivel de destrucción de empleo y de destrucción de riqueza que tuvimos en el año 2007-2008, pero sí que es verdad que nos estamos encontrando con una situación muy complicada, que es las familias, y ya no solo con la luz, sino que también con la cesta de la compra, están pagando más por lo mismo, con lo cual digamos que su capacidad adquisitiva es menor. Si pago más por una barra de pan, pues me queda menos dinero para comprar, no sé, la carne o el kilo de carne, ¿no? Entonces lo que estamos teniendo es un problema de disponibilidad de capacidad de las familias de comprar, y se está notando ya no en la riqueza de viajar, sino ya en el día a día de muchas familias. El problema de la factura de la luz es que tiene difícil solución, porque el gobierno, si vemos la última, ya le ha quitado casi todos los impuestos. Lo único que queda es el coste de producir. Y ahí es donde tenemos que analizar seriamente si el coste de producir que nos están diciendo las empresas eléctricas es real o no. Y ahí es donde Europa pues posiblemente tenga que dar el paso, porque estamos hablando de un mercado ya demasiado interconectado para que una región o un propio gobierno pueda afrontarlo. Y a eso estamos añadiendo crisis como, por ejemplo, la de los semiconductores, la de los famosos microchips, con una industria contra las cuerdas, que es la industria de la automoción. Dime, en ese escenario, ¿cómo analizas la decisión de comprar un coche? Es decir, bueno, es una pregunta que tiene, yo creo que tiene su recorrido, porque hasta en un concesionario, cuando alguien se la hace, pues casi se echan a temblar. Pero bueno, con estos precios de la energía, pero también con estos precios de la electricidad, con las infraestructuras que se necesitan y con todo ese tipo de cosas, estamos hablando de la movilidad, el coche eléctrico, pero ojo también con esa factura, ¿no? Hay que tener en cuenta un dato básico, que es, ¿seremos capaces de alimentar todos los coches eléctricos que hoy consumimos con gasolina o diésel? Hoy no. Es decir, si España renuncia a aumentar la producción de electricidad vía nuclear, que es una energía siempre estable, o si renunciamos al uso de las plantas de gas o de carbón, como lo estamos haciendo de una manera muy rápida, pues hemos sido los primeros en cerrar nuestras plantas de carbón en Europa, no tenemos un mix asegurado, porque al final el sol no lo tenemos todos los días, el viento no lo tenemos todos los días y el agua no lo tenemos todos los días. Con lo cual, si tenemos un problema para alimentar ya la demanda eléctrica que tenemos hoy, cuidado con el futuro.
cuidado con el futuro y nuestra capacidad de alimentar, digamos, coches eléctricos y vehículos comerciales que van a tener un consumo muy elevado. ¿Cuándo compraría yo un coche? Pues lo compraría dentro de 6 meses. Y me explico por qué, si puedes esperar. Básicamente es porque la mayor empresa de fabricación de chips del mundo, que es una empresa taiwanesa que controla el 50% del mercado, ha prometido a la Unión Europea que en 3 meses más o menos podrá tener al día su demanda pendiente, con lo cual deberían ir bajando los precios de los vehículos a medida que van produciendo las fábricas y por lo tanto se va alimentando la demanda que está un poco tardía o esperando. Entonces ese sería un poco ese cuento. La otra pregunta es ¿por qué Europa no tiene fábrica de chip y Estados Unidos la tiene y por qué Japón acaba de firmar y negociar con esta misma empresa una en Japón? Es decir, ¿cómo de dormidos estamos en nuestros laureles a día de hoy para atender esta crisis? Muy bien, pues vamos a dejarlo ahí. De todos modos, dinos algo positivo. Algo positivo. Algo en el zurrón traerás sí, o te habrás dejado sí, como para dejar siquiera alguna reflexión positiva. La reflexión no la da el Banco de España y los grandes organismos. Dice que España va a crecer a un 6,5% este año. Ese es un dato memorable, histórico. Bueno, y porque el tropezón también fue histórico. El tropezón fue histórico, o sea, fue una parada, una invernación, nunca mejor dicho, pero sí que es verdad que nos estamos recuperando relativamente rápido, que es algo que en la economía se puede intuir, pero no se sabe hasta que no se ve. Entonces lo que se ve es que nos estamos recuperando del tropezón del 2020 y a ver si nos recuperamos del tropezón del 2021. Oye, Raúl, pues muchas gracias. Un placer. Y que te equivoques en alguno de tus pronósticos. Sí, espero que en todos. No, porque si te equivocas en alguno de tus pronósticos, sobre todo los más negativos, es que nos irá un poquito mejor a todos. No, ahora en serio. Gracias por tu capacidad de análisis y por tu síntesis y por explicarlo de esa manera tan pedagógica. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Muchas gracias y hasta la próxima. Nosotros continuamos en Las Cuentas Claras. ¿Y cómo afectan los costes de la energía? ¿Cómo afecta toda esa factura, ya no solo a las familias, sino también a las empresas en su conjunto? Son unas preguntas que le hemos hecho a nuestro analista David Martínez. Los costes de la energía también ponen contra las cuerdas a las empresas. Se trata de una situación muy compleja que es difícil repercutir en los clientes. Los precios suben, la inflación se dispara y el escenario para nada tranquiliza después de la crisis del COVID. Buscamos diversos puntos de vista con David Martínez. Pues el coste de la energía lo que está produciendo es un incremento de costes inesperado. No es el incremento permanente que se tenía anualmente, que era más o menos asumible, entre comillas, y una repercusión que desde nuestro punto de vista a nivel incluso de autónomos, pequeños empresarios y pymes, que parece que no se pone encima de la mesa, es cómo va a perjudicar ese incremento de costes a la mano de obra. Nosotros manejamos el ratio de que si tú, por ejemplo, tienes una media, como estamos más o menos calculando, entre unos 300 y unos 1000, sé que es una horquilla muy amplia, pero claro, depende mucho del establecimiento, pero eso muchísimas veces, en el caso de pequeñas y medianas empresas, va a suponer el coste de uno u otro empleado. Eso multiplicado por la cantidad de autónomos y pymes, un autónomo por cada, eliminemos un poco los autónomos societarios y pongamos a los autónomos individuales o que tienen una pequeña empresa, supondría a lo mejor un riesgo, una cantidad importante de desempleo. Entonces eso es un factor a considerar. Ese es otro de los grandes problemas que tenemos, el incremento del precio. Aquí se está hablando de una inflación. Y esta inflación, el problema que tiene es que no es una inflación de precios al uso, sino que puede generar una estagflación. ¿Qué ocurre? Que esta inflación se produce porque hay una inyección de dinero en la economía, pero ese dinero no responde a ningún valor y sobre todo no es un tema nacional, sino que es un tema a nivel internacional por vía Estados Unidos y vía Europa. Desde el punto de vista de la producción, tal cual, como me estás comentando, producir algo del día o algo de la noche, no es tanto en cuanto depende de dos temas muy importantes, que eso depende a nivel global, que es la logística internacional y en consecuencia la falta de producto y luego las materias primas, lo que está haciendo un encarecimiento de materias primas. También es cierto que en época de crisis siempre hay una pelea y una lucha por quién controla las materias primas y, por ejemplo, China, ahora que tiene un control muy exhaustivo sobre las tierras raras, que son materiales imprescindibles para los famosos chips de los coches o elementos digitales, está haciendo una retroacción
de su materia prima y entonces está produciendo que se incremente el precio. No es ya solamente que no exista, sino que hay carencia que incrementa el precio y luego la logística está alcanzando unos niveles tan disparatados que eso genera que no haya un producto. Sí que se va a notar, pero no es que venga fruto de la pandemia, sino que la pandemia fue un corte a mayores en tanto en cuanto se paró el ciclo de tesorería. Pero ya se preveía una crisis de deuda en tanto en cuanto ya se veía que había sectores y había empresas que no iban a poder surgir pues eso, la adaptación a la legislación, que ha sido más rápido, pero ya venía desde el año 2019. No se comenta ni se dice, pero realmente ya se preveía. Entonces, el 22, entre los dos efectos conjuntos, es el temor que tenemos todos, esperemos que nos equivoquemos y que vaya a ser un año bastante duro. Pues hasta aquí nuestro programa por hoy. Como siempre, muchísimas gracias. A la vuelta de 7 días, una nueva edición de Las Cuentas Claras. Hasta entonces, a disfrutar, amigos.